Muy buenas noches a todos mis hermanos. Disculpe que diga buenas noches, ya que aquí son las 10:30 de la noche ya, por el horario en Chile, pero es un gusto, es un honor el poder acompañarles, el poder estar juntos y juntos poder ir a la palabra de Dios para poder aprender de las santas enseñanzas. Gracias por esta oportunidad. Sé que están haciendo una campaña y que van a ser 3 días maravillosos, donde van a estar grandes expositores, hermanitos que nos van a animar bastante con este tema tan importante. Dios quiere salvar tu familia. Dios tiene un plan desde el principio de los tiempos. Y en ese plan entras tú, entra tu hogar, entra tu casa. Fíjese que si ya entramos en nuestro tema, cuando leo el comienzo de la Biblia, quiero animarte, por favor, si me acompañas en el libro de Génesis. Primer libro de la Biblia. Si tienes tu Biblia a mano, si tienes una libretita para anotarlo después, puedes repasarlo después también. Génesis capítulo 1. Mira lo que voy a estar considerando. Porque Dios creó el cielo y la tierra, y dice allí, por ejemplo, versículo 3, Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, Y separó Dios la luz de las tinieblas. Note bien, versículo 4, vio Dios que la luz era buena. Mira ahora también conmigo versículo 10, Génesis capítulo 1, si te estás integrando, versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Nótelo nuevamente, versículo 10. Y vio Dios que era bueno. Ahora, versículo 12. Mire también lo que dice versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. 3 veces ya. 3 veces ya. Mira también, por favor, conmigo, versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Cuando hablaba de la expansión en los cielos y esos astros celestes que puso, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y vio Dios, dice versículo 18, y vio Dios que era bueno. 4ª vez. Mira también versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. 5ª vez. También, si me sigues, por favor, verso 25, yo creo que ya me estás entendiendo el punto, yo sé que sí. E hizo Dios, verso 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y nótelo ahora. 7ª vez, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día 6º. ¿Te das cuenta lo que se repite constantemente en el día 1, día 2, día 3, día 6? 7 veces, 7 veces. Génesis capítulo 1 nos muestra que Dios crea algo, Dios forma algo, Dios diseña algo, y Dios vio
que era bueno. Termina diciendo versículo 31 que todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. La creación de Dios, el diseño de Dios, el modelo de Dios, todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. Y nota muy bien que en esta imagen que quiero mostrarte hay una sola cosa. Hay una sola cosa que no es buena. Mira por favor, capítulo 2, versículo 18. Míralo conmigo. Después de 7 veces decir, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, ahora en Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios encontró algo que no era bueno. Había algo que no era bueno. Y uno diría, wow, ¿cómo eso? Verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Te das cuenta? Lo único que no es bueno. Dios creó todas las cosas en gran manera, pero se dio cuenta que Adán no tenía una ayuda idónea, una compañera ideal, una compañera adecuada. Dios vio que algo no era bueno. Dios vio el vacío del hombre. Dios vio el vacío en el corazón. Y por eso Dios crea una compañera para Adán. Date cuenta muy bien, date cuenta muy bien de cómo Dios está diseñando, cómo Dios está modelando la familia. La familia, el hogar, surge, es diseñado, es creado por Dios para llenar el vacío, tanto del hombre como de la mujer. Dios crea el matrimonio. Dios crea la familia. Esta institución divina fue diseñada y modelada desde el comienzo de los tiempos. Yo no sé por qué hoy en día la gente habla del matrimonio como algo malo, de la familia como algo malo, cuando la familia, el matrimonio surgen para solucionar el problema de lo único que no era bueno en la creación. El hombre estaba solo y Dios crea el hogar, el matrimonio y la familia. Tú conoces la historia. Mira cómo continúa la historia y Dios le presenta todos los animalitos. Dios le presenta cada una de las especies y Adán tenía la misión de ponerle nombre a cada uno de los animales. Y tal cual como Adán lo llamó, ese fue el nombre que tuvieron los animales. Pero dice versículo 20 al final, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Date cuenta de esto. ¿Adán en ese momento tenía la comunión con Dios? Claro que sí. Adán tenía la comunión con Dios, pero la comunión con Dios no llenaba el vacío de Adán. Adán tenía animalitos, tenía mascotas, tenía animalitos allí. Claro que sí, pero los animalitos no llenaron el vacío del corazón de Adán. Adán tenía trabajo, Adán tenía comida, Adán tenía un huerto. Claro que sí. Adán tenía a disposición todas esas cosas, pero no había una compañera adecuada para él. Ni el trabajo, ni la comida, ni los animales, ni Dios mismo, mira lo que estoy diciendo, pudieron llenar el vacío de Adán, que solamente Eva pudo llenar. Y Dios hace dormir a Adán en un profundo sueño y le extrae
toma una de sus costillas y de eso Dios forma a su compañera. Nos dice allí, para por lo menos mirar este punto 2:24, allí Dios forma el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Allí está el origen del primer hogar, del primer matrimonio, de la primera familia. Dios crea y forma el matrimonio. Dios crea y forma la familia para poder llenar todos los vacíos del hombre, todos los vacíos de la mujer. No necesitamos, somos complementarios, ayudas idóneas, compañeros ideales, socios, partner, dígale como usted quiera, compañero, juntas, decimos acá, porque ambos van por el mismo camino. Pero si tú te fijas muy bien, así como Dios es el artífice de esta unión tan maravillosa y tan espiritual, también si seguimos la historia, mis queridos hermanos, nos vamos a dar cuenta que el enemigo va a atacar exactamente ese mismo núcleo. Y cuando nosotros comenzamos a repasar la historia bíblica, mira allí, conocen la historia, Génesis 3, ¿dónde fue el primer ataque? ¿Cuál fue el primer ataque del enemigo? El primer ataque del enemigo fue hacia la familia, hacia el matrimonio. Allí el diablo se metió. Y si después tú sigues en Génesis 4 para que la lectura no se haga tan pesada, te vas a dar cuenta que el diablo sigue atacando a la familia porque ahora un hermano levanta la mano contra su otro hermano y Caín mata a Abel. Y nótalo muy bien. Y después de eso sigue el diablo atacando el matrimonio, la familia, el hogar. Y cuando miramos en Génesis capítulo 4, verso 19, desde uno de los descendientes de Caín, aparece uno llamado Lamec y que crea la poligamia. Y mira cómo sigue el diablo atacando el matrimonio, la familia y el hogar. Y piensa después en Génesis capítulo 6, cómo toda carne ya se ha corrompido. Querían tener relaciones sexuales hasta con los ángeles, con todo. El mundo se ha corrompido. Toda carne se ha pervertido. Dios tiene que enviar un diluvio para limpiar la tierra. Dios tiene que enviar juicios constantemente para limpiar este mundo. Después de eso, Noé, el único que permaneció fiel con su familia en los tiempos del diluvio, sale del arca, planta una viña, se embriaga, queda desnudo delante de su familia y algo sucede en ese hogar, ya que hay maldición, maldición tras maldición, pecado tras pecado. Y el diablo está redoblando su artillería para poder destruir esto que Dios había formado, esto tan maravilloso y tan bendito que es el hogar y que es la familia. Dios crea la familia, Dios forma y diseña el hogar para que sea una bendición. Pero el enemigo quiere destruir, el enemigo quiere pervertir, tergiversar. El enemigo está decidido a destruir y destruir, a atacar y atacar tu hogar. Lo hizo desde el principio y lo va a hacer siempre.
Por eso le decimos nosotros a la gente, hermanito, hermanita, preocúpese, porque las batallas que se libran ahora, antes se libraban batallas militares, terrenales, con armamento, con artillería, con espadas, con lanzas, pero las batallas que se están librando hoy en día son batallas espirituales, en los dormitorios, en las salas de estar, en los living comedor. Batallas espirituales de esposo con esposa, de padres con hijos, de enemistades, de pleito, de infidelidades, de adulterio, de fornicaciones. Hoy en día el diablo ha trasladado el campo de batalla a nuestro propio hogar. ¿Y cuántos no han caído por los embates del enemigo? ¿Cuántos hogares no han sido destruidos? ¿Cuántos matrimonios no han desaparecido? ¿Cuántos hijos no han caído en las tentaciones de este mundo? Porque el diablo está decidido a destruir esto tan lindo y tan precioso y tan maravilloso, esto que debería saciar el hambre de Adán y Eva, llenar el vacío del alma. El diablo quiere infelicidad, insatisfacción, dolor, crisis, angustia, enemistad. El diablo quiere destruirte. El diablo quiere destruir la iglesia. Pero ¿cómo va a destruir la iglesia? El diablo va a atacar la unidad más básica y elemental, el pilar de las congregaciones, que son las familias cristianas. Por eso, mis hermanos, es muy importante y nota muy bien que vemos aquí que hay un problema. Si miramos nosotros, por favor, allí, mire, lo estamos repasando. Si miramos desde Génesis 3, Génesis 4, Génesis 6, Génesis 7, Génesis 9, incluso cuando llegamos a Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel, el hombre peca, peca, se corrompe, se corrompe. Y no hay esperanza. No hay solución. Mira los primeros 11 capítulos de Génesis y te vas a dar cuenta que el único problema que hay es el pecado. Y cómo el pecado está destruyendo. Hay pequeñas pinceladas de justicia, como Enoc, como Enós, como Noé. Pero la experiencia nos dice que el hombre peca, muere, recibe juicio y castigo. Y no hay ninguna solución. No hay ninguna solución para el problema del pecado. Estamos perdidos. No hay esperanza. Estamos sumidos y presos en nuestros delitos y pecados. El diablo está debilitando el hogar, la familia, el matrimonio, la sociedad. Hasta que aparece uno. Y de eso se va a tratar la lección del día de hoy. Hasta que aparece uno. Génesis capítulo 12. Hasta que aparece un varón lleno de fe. Hasta que aparece el amigo de Dios, Abraham, el padre de la fe. Y a través de él, nótalo bien, Génesis 1 hasta Génesis 11, el problema, el hombre peca. Y no hay ninguna solución al problema del pecado hasta que llegó Abraham. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que Dios ofrece a Abraham? Míralo allí. Génesis 12. 1 al 3, por favor. Mírelo ahí. Ya que aquí vemos el comienzo de la solución de Dios al problema
del pecado al problema de la destrucción del hombre. Versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y escúchelo ahí. Este es el tema de nuestra campaña. Este es el tema de nuestra conferencia. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Note muy bien que la respuesta de Dios al problema del pecado, al alejamiento, a la iniquidad, al extravío del hombre, son las promesas hechas a Abraham. ¿Cuáles fueron estas promesas? Versículo número 1, una tierra prometida. Eso es lo primero que Dios le ofrece a Abraham. Y nota muy bien, porque te voy a decir algo que es fundamental en cuanto al entendimiento bíblico. Creo que si entendemos Génesis 12 de una manera correcta y adecuada, podemos entender toda la Biblia. Podemos entender toda la Biblia, ya que estas tres promesas que Dios le hace a Abraham recorren y fluyen y progresan por toda la Biblia. Por toda la Biblia. Estas promesas incluso nos llegan a nosotros. Ya que si tú te fijas muy bien, a Abraham se le prometió una tierra. Abraham no pudo conseguir esa promesa, lo miró desde lejos, tuvo un derecho a sepultura. Después de eso, Abraham nació Isaac, nació Jacob, los 12 patriarcas. Después de eso fueron puestos en la esclavitud, conquistaron la tierra con Josué y ahora sí se cumplió la promesa terrenal de esta tierra. Pero recuerda algo, que pasa el tiempo, ellos pierden esta promesa, ellos son despojados de la tierra prometida, nuevamente son restaurados, pero ahora cuando llegamos a tiempos del Nuevo Testamento, Dios nos dice a nosotros, tú también tienes esa promesa, porque Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Como Dios, fíjate cómo esa promesa fluye por toda la Biblia y cómo cobra fuerza y sentido. Y ahora nosotros también esperamos una tierra prometida, ¿o no? ¿Espera usted una tierra prometida? Esperamos una tierra nueva, un cielo nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Lo que Dios un día le prometió a Abraham, como al final de los tiempos es una promesa para el cristiano fiel y verdadero. Versículo 2 también en Génesis nos dice, y haré de ti una nación grande. Segunda promesa, nación grande. Note que en el tiempo de Abraham la promesa se manifestó en la vida de su hijo, ya que él era un ancianito de 100 años, su esposa una ancianita de 90 años, pero a través de Isaac, el hijo de la promesa, se llegó a cumplir esta voluntad. Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a los patriarcas, y los patriarcas formaron la nación de Israel y fueron constituidos como pueblo de Dios. Mira cómo Dios va progresando en su intensidad, en su cumplimiento. Pero después de eso,
vino Cristo y Él derrumbó las barreras que nos separaban y nos diferenciaban. Y ahora creó un nuevo pueblo, un solo hombre, como dice Efesios. Un solo hombre, un solo cuerpo. Y ahora la iglesia es el Israel de Dios. Es la nación grande. Si tú eres parte de la iglesia, eres parte de la nación grande, del verdadero pueblo de Dios. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, tú eres parte del cumplimiento de la promesa un día hecha a Abraham. Dios nos ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva. Dios nos ha prometido una nación grande, la iglesia de Cristo, el Israel de Dios, el Israel espiritual. Es esa nación grande. Pero también dice Génesis 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. Dios también promete bendiciones y maldiciones. Si miramos en los tiempos del antiguo pacto, Deuteronomio 28, 29 y 30 nos decía que quienes estaban en la ley, el Israel carnal y terrenal, si hacía la voluntad de Dios era bendito, pero si hacía o tergiversaba, violaba, transgredía la voluntad de Dios, era maldito. Bendito tú, bendito tú, bendito tú. Puedes repasar después Deuteronomio 28, 29 y 30. Bendito tú si estabas en obediencia y fidelidad a Dios, pero maldito tú, maldito tú, maldito tú, y maldeciré tu campo, tu ganado, tu esposa, tus hijos, tu mesa. Son palabras fuertes, pero Dios dejó bendiciones y maldiciones. El que cumplía la voluntad de Dios era bendito. El que no cumplía la voluntad de Dios era maldito. Y llegamos en tiempos del nuevo pacto. Y esas promesas también se encuentran para nosotros. Ya que Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, bendito. Pero el mismo mensaje, si tú lo escuchas, pero no lo crees, no lo obedeces, mas el que no creyere será condenado, maldito. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo el hermano Luis está haciendo esta relación? Por si acaso esta relación no la hago yo. Esta relación la hizo el apóstol Pablo. Mire, por favor, acompáñeme un poquito en el libro de Gálatas. Todo esto que te estoy explicando. Pablo lo explicó en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Cómo Dios nos está entregando las promesas de Abraham, cómo estas promesas se están cumpliendo y cómo estas promesas llegan a la iglesia, llegan al cristiano, llegan a nuestro tiempo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 9, aunque todo el capítulo 3 habla de eso, pero fíjate la porción bíblica. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ahí estamos nosotros, a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva. Grábate esa palabra, buena nueva, en el griego evangelio. Allí dice evangelio. Dios ya le había predicado a Abraham el evangelio. Ya se lo había mostrado el evangelio, la buena nueva. ¿Cuál era esta buena nueva?
a Abraham diciendo, en ti serán benditas. ¿Se fija que lo leímos en Génesis 12? ¿Ve que cómo Pablo lo está relacionando? ¿Cómo Pablo lo está relacionando? Ya en Génesis 12 está predicando el Evangelio de Dios. Las promesas que se cumplen y bendicen y traen bendición a nuestras familias. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos. Con el creyente Abraham, tú puedes ser bendecido por el Evangelio, como Abraham fue bendecido. Como Abraham fue bendecido. Mira, no solamente lo dijo Pablo, escúchelo también allí en la boca de Pedro. Hechos capítulo 3, por favor. No solo Pablo lo recordó. Un día también Pedro estaba predicando la palabra en el pórtico de Salomón. Y nótelo allí, en el pórtico de la Hermosa, claro, en la puerta que se llama la Hermosa. Y mire cómo dice Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26. Cómo Pedro lo dice. Cómo Pedro nos explica estas promesas. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, ¿a quién? A Abraham. ¿Se da cuenta cómo lo recuerda Pedro? Somos descendientes, linaje, receptores de esa promesa hecha a Abraham. En tu simiente, nuevamente el mismo pasaje, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, verso 26, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo. Nota muy bien que Cristo tiene que ver con el cumplimiento de esta promesa, ya que Cristo es un descendiente, es un linaje, es una simiente de Abraham, viene de Abraham. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo vino? Para que os bendijese. O sea que Cristo vino para bendecir a todas las familias de la tierra. Y que Cristo, cuando vino a este mundo y predicó el Evangelio, el propósito de Cristo de predicar el Evangelio, de dar a conocer el Evangelio, de mostrar el Evangelio, es para que la bendición de Abraham llegara a tu familia, llegara a tu hogar. Cristo vino a este mundo a traerte la bendición de Abraham para que os bendijese. ¿Cuál es la parte nuestra? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Nuestro tema, las promesas de Dios para la familia, las promesas de Dios para el hogar. Fíjate que este plan maravilloso, que sé muy bien que mis hermanitos van a estar mostrándonos mañana sábado, el día domingo, tuvo un comienzo en la mente de Dios, en el plan de Dios, para solucionar el problema del pecado del hombre. Dios envió estas promesas que recorren y le dan sentido, que fluyen por toda la Biblia y que llegan a ti y que llegan a cada uno de nosotros por Cristo Jesús. Si tú eres de la fe, si tú conoces el Evangelio, si tú obedeces el Evangelio, entonces Dios te promete que va a bendecir tu hogar, tu familia, porque Cristo vino a este mundo para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Quieres la bendición de Dios, mi querido hermano? ¿Estás como los de Génesis 1 al 11 en problema? ¿Estás sumido en el
estaba preparado, pero a veces sucede así. Solo decirle, ya estaba justo en el final, me quedaban unas pocas oraciones que decir, me imagino que ustedes lo percibieron, de que Cristo quiere bendecir nuestros hogares. El diablo quiere destruir. El diablo ha venido a robar, a matar, a destruir. Pero Cristo quiere bendecir tu matrimonio, tu familia. Esa bendición llega por el Evangelio. Esa bendición gloriosa y maravillosa viene por la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo quiere bendecirte. Cristo quiere ayudarte a llevar la carga de ese pecado que nos agobia, que nos separa de Dios, que nos aleja, que nos destruye. ¿Cuántas familias han sido destruidas por el diablo? Pero Cristo con su evangelio quiere traer paz, armonía, felicidad a esos corazones destruidos, a esas familias destruidas. Yo te invito en esta noche, mi querido hermano, y que nos sigas acompañando en estas 3 noches de campaña para que sigamos considerando el propósito de Dios para nuestros hogares, el propósito de Dios para nuestras familias. Dios quiere salvarte a ti, Dios quiere salvar tu hogar, Dios quiere que la bendición de Abraham llegue a toda nuestra familia. Gracias por esta oportunidad, gracias por este momento maravilloso de estar frente a ustedes. Me siento honrado y privilegiado de poder acompañarles con la palabra. Creo que el mensaje ha sido claro. Creo que hemos visto toda esta imagen, preparando el fundamento para que mis queridos hermanitos que continúan puedan mostrarnos realmente cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Que Dios te bendiga y muchas gracias por todo esto. Amén.